Síguenos y comparte el video con tus amigos. Redditeando con Michi. Miau miau. Mi madre exige que me deshaga del embarazo de mi esposa, porque mi hermana no puede tener hijos, pero ahora lo único que se interrumpe son los derechos de abuela de ella. Mi hermana y yo nos llevamos 3 años de diferencia, pero mi madre siempre la ha tratado como si fuera una niña pequeña caprichosa. Supongo que por eso se ha vuelto tan mimada, incluso a su edad actual. Ahora tiene 27 años y yo 30. Mi esposa y yo estamos esperando un bebé. Hemos estado casados 2 años, llevamos 5 juntos y estamos muy emocionados de convertirnos en padres. Nos enteramos del embarazo hace un par de meses y decidimos contarles a nuestras familias primero antes de hacer un gran anuncio. La familia de mi esposa estaba extremadamente feliz por nosotros, pero por supuesto, mi madre tenía que encontrar algo negativo al respecto. Mi padre nos felicitó y dejó el tema ahí, pero mi madre decidió llamarme unas horas después de que le contamos sobre el embarazo para decirme que no pensaba que seguir adelante con el embarazo fuera una buena idea. Me sorprendió mucho porque mi madre ama a los niños y sabía con certeza que había estado muy emocionada con la idea de ser abuela, tanto en mi boda como en la boda de mi hermana, así que esta reacción fue bastante inesperada. Cuando le pregunté por qué diría algo así, comenzó a inventar razones arbitrarias para que no tuviéramos un bebé en ese momento. Nos dijo que sería un estrés financiero para nosotros y hasta comentó que como ambos éramos bastante orientados a nuestras carreras, sería problemático decidir quién se quedaría en casa con el bebé cuando ambos tuviéramos que regresar al trabajo. Le dije que ya habíamos pensado en esas cosas y que teníamos suficientes ahorros para cuidar de un bebé, ya que llevamos trabajando mucho tiempo. No es como si estuviéramos improvisando. Mi esposa y yo trabajamos en la misma empresa y ambos tenemos licencias de maternidad y paternidad pagadas. Además, cuando tengamos que volver al trabajo, habíamos pensado en contratar niñeras o pedir ayuda a la familia. Ninguna de las razones que mencionaba parecía suficiente para deshacerse de un embarazo, y sabía que había algo que no me estaba contando. Así que seguí insistiendo hasta que finalmente me dijo la verdad. Y por supuesto, resultó que todo esto lo hacía por mi hermana. Al parecer, mi querida hermana había estado planeando quedar embarazada este año también, pero desafortunadamente para ella aún no lo había logrado. Ya estaba bastante molesta por eso y mi madre sentía que no era el momento adecuado para que tuviéramos un bebé, porque si comenzábamos nuestro proceso de embarazo al mismo tiempo que ella, sería emocionalmente agotador para ella. La cosa es que mi hermana y yo no nos llevamos bien, solíamos pelear mucho cuando vivíamos juntos, y cuando empecé la universidad y me fui de casa fue un gran alivio para ambos. Como no nos llevamos bien, no me importa mucho lo que piense sobre ciertas cosas, siendo el embarazo de mi esposa una de esas. Si no puede soportar el hecho de que estemos embarazados y ella no, eso es problema de ella y no algo con lo que yo tenga que lidiar. Pero por supuesto, a mi madre le encanta hacer que los problemas de mi hermana se conviertan en un asunto de todos. Así que le dije a mi madre que era triste que mi hermana aún no hubiera quedado embarazada, aunque aparentemente lo había estado planeando, pero que no iba a deshacerme del embarazo de mi esposa solo para no herir sus sentimientos. Esa era una sugerencia absurda. Le dije que por su bien iba a fingir que nunca lo dijo para poder seguir respetándola y dejarlo pasar. Sin embargo, ella decidió insistir y comenzó a decirme que mi hermana había estado planeando quedar embarazada desde hace mucho tiempo y que ella y su esposo lo habían estado intentando, pero simplemente no les había funcionado. La noticia del embarazo de mi esposa la iba a destrozar. Así que debía ser consciente de sus sentimientos y no continuar con el embarazo, porque eso dividiría a la familia en dos. Y lo más preocupante de todo esto era que mi madre realmente pensaba que esta era una sugerencia válida, que debía deshacerme del embarazo de mi esposa solo porque mi hermana se sentiría herida. Sabía que no tenía sentido discutir con ella, así que simplemente dije, está bien, y colgué. Pero solo lo hice porque no quería prolongar esa conversación. No tenía ninguna intención de hacer lo que me decía. Después de eso la bloqueé por todas partes e incluso le conté a mi padre lo que había sucedido. Se disculpó en nombre de mi madre y me dijo que se aseguraría de que no intentara contactarme de nuevo. Así que así fue como manejé la situación y desde entonces mi padre ha cumplido con su promesa y evitado que mi madre me contacte. En los últimos 4 meses no hemos tenido contacto y la vida ha sido bastante tranquila. Luego decidimos hacer una publicación pública en redes sociales anunciando nuestro embarazo, porque pensamos que finalmente era el momento de contarle a todo el mundo, y así fue como mi hermana se enteró. No me arrepiento de haber hecho esa publicación, porque queríamos compartir nuestra felicidad con todos, y lo hicimos. Si eso molestó a mi hermana, mala suerte para ella. Sé que la molestó, porque hace unos días, ella y mi madre decidieron presentarse en mi casa para hablar sobre nuestra familia,
y cómo íbamos a seguir adelante después de todo lo que había pasado. Siendo sincero, nunca consideré a mi hermana parte de mi familia, porque ella nunca se había comportado de esa manera conmigo. Como mencioné antes, nunca fuimos cercanos. Después de que dejamos de vivir juntos, no había nada que nos obligara a mantenernos en contacto, así que no nos involucramos en la vida del otro. Solo nos veíamos en fiestas, en las vacaciones, e incluso nos invitamos a nuestras bodas, pero fue más por sentido de obligación. Fui muy directo con todo esto, así que le dije a mi hermana que realmente no la consideraba cercana ni parte de mi familia, por lo que no pensé que fuera importante mencionarle que mi esposa estaba embarazada. También sabía con certeza que si ella hubiera quedado embarazada primero, nunca se habría molestado en decírmelo, y me habría enterado por las redes sociales cuando finalmente decidiera publicarlo. En cuanto a mi madre, le dije que ella había hecho su cama y ahora tenía que acostarse en ella, porque lo que me había dicho cuando compartí la noticia de nuestro embarazo fue horrible, y no quería tener esa negatividad en mi vida. Les aclaré que aunque estuvieran allí para disculparse y arreglar las cosas, me tomaría tiempo procesarlo todo. No iba a perdonarlas ahí mismo ni darles una segunda oportunidad. Fui muy brutalmente honesto con ellas porque no tenía la paciencia para lidiar con esa situación en ese momento. Después de que terminé de hablar, mi hermana rompió en llanto y comenzó a sollozar en la sala. Eso me sorprendió un poco, porque no pensé que le afectaría tanto, dado que nunca habíamos sido cercanos, y no entendía por qué esperaba que fuera todo falso y amable con ella. Mi madre la consoló, y fue ella quien me dijo que, recientemente, después de planear y tratar de quedar embarazada durante casi 1 año y medio, llegaron a la conclusión de que mi hermana estaba lidiando con infertilidad. Los médicos no pudieron encontrar la causa de por qué no podía quedar embarazada y solo tenían que esperar. Era decepcionante porque en su mente ya estaba lista para ser madre, pero físicamente no era posible en ese momento. Se había derrumbado cuando se enteró, lo cual ocurrió hace un par de semanas, y luego publiqué sobre el embarazo de mi esposa. Eso la molestó aún más por 2 razones. La primera fue que a pesar de intentarlo, no pudo quedar embarazada, y mientras tanto nosotros estábamos celebrando nuestro primer embarazo. Por supuesto, eso la hizo sentir amargura y resentimiento. La segunda razón fue que tuvo que enterarse de que su propio hermano iba a ser padre por redes sociales, ya que no la contacté en persona para contárselo. Eso le hizo darse cuenta de cómo nos habíamos distanciado por nuestras diferencias personales, y ahora quería intentar arreglar las cosas. Me ablandé un poco después de eso, pero aún así logré mantenerme firme. Le dije que apreciaba el hecho de que hubiera venido hasta aquí para intentar arreglar las cosas conmigo, pero aún necesitaba tiempo para procesar todo y decidir si quería darle una oportunidad a nuestra relación o no. También le dije que realmente lamentaba que fuera infértil y que esperaba que en algún momento lograra quedar embarazada. Pero en este momento era imposible para mí priorizar a mi familia, porque lo único que me importaba era mi esposa y el embarazo. Todo lo demás podría resolverse más tarde. No tenía la capacidad emocional para lidiar con mi hermana y mi madre al mismo tiempo. Así que les pedí que se fueran y les dije que pensaría en todo y las contactaría más adelante. Pero por ahora pensé que lo mejor era dejar las cosas como habían estado los últimos años. Pensé que estaba siendo bastante justo porque realmente no tenía la capacidad de lidiar con las dos, sabiendo que había mucha fricción entre nosotros. No estaba de humor para fingir que todo era feliz. Incluso si se habían disculpado, lo que mi madre había dicho era espantoso. Y mi hermana también había estado muy distante de mí en los últimos años. Arreglar nuestra relación requeriría mucho trabajo, y no estaba dispuesto a hacer ese esfuerzo en este momento. Especialmente porque mi esposa estaba embarazada, y quería priorizarla a ella. Así que pensé que debía ser obvio. Pero ambas se ofendieron y empezaron a llamarme egoísta, diciendo que estaba siendo narcisista al negarme a perdonarlas y fingir estar demasiado ocupado para ellas. Para ser sincero, la razón por la que quería que se fueran rápidamente era porque tenía que llevar a mi esposa al médico para una revisión regular y no quería llegar tarde. Así que no estaba fingiendo estar demasiado ocupado. Realmente estaba demasiado ocupado para ellas. Cuando se ofendieron me enfadé también.
porque realmente no pensé que había dicho nada para hacerlas actuar así. Pensé que estaba siendo perfectamente razonable y también había sido bastante educado con ellas. Además, al pelear conmigo en ese momento, también me estaban retrasando para la cita con el médico de mi esposa. Así que ni siquiera quería discutir con ellas. Solo seguía pidiéndoles que se fueran, y ni siquiera negué nada de lo que me estaban acusando, aunque realmente no creía que estuviera siendo egoísta. Pero luego dijeron que solo querían ser parte de la vida de mi hijo. Y ahora, debido a mi comportamiento terriblemente egoísta y arrogante, mi hijo se vería privado del amor de una tía y una abuela. Mi hermana me dijo que no solo le estaba haciendo daño a mi esposa, sino también a mis futuros hijos, al negarme a perdonarlas y tratar de darle una segunda oportunidad a nuestra relación, debido a mi enorme ego. La insinuación de que iba a hacer algo que no fuera bueno para mi hijo fue realmente insultante, y fue en ese punto cuando me ofendí y le respondí al instante. En primer lugar, realmente no creo que su participación en la vida de mi hijo vaya a marcar ninguna diferencia, porque mi bebé va a ser amado de todas formas. En segundo lugar, realmente no creo que no permitirles estar en la vida de mi hijo sea algo tan malo, porque hace un par de meses mi madre literalmente me había estado diciendo que me deshiciera del bebé solo para que su hija pudiera tener su momento y no ser opacada por nadie. En cuanto a mi hermana, ha sido lo suficientemente horrible conmigo en el pasado como para que no quiera perdonarla ahora. Debido a la forma en que reaccionaron, estaba aún más seguro de que estaba haciendo lo correcto al decidir no perdonarla ni permitirle ser parte de la vida de mi bebé. Si hubieran sido personas decentes con algo de sentido común, habrían respetado cuando les dije que no estaba listo para perdonarlas y que necesitaba tiempo para pensar en las cosas. Pero decidieron imponerme su decisión y comenzaron a hacerme el villano solo porque no estaban listas para aceptar el hecho de que podrían no estar involucradas en la vida de mi bebé, lo cual, siendo honestos, fue culpa de ellas. Después de eso, la pelea empezó a escalar y mi esposa tuvo que intervenir. Hasta ese momento se había quedado en su habitación porque realmente no tenía la energía para lidiar con mi madre, mi hermana y el drama que estaban causando. Así que le había pedido que se mantuviera al margen porque no quería que se estresara. Pero todo se volvió tan ruidoso y confrontacional que finalmente tuvo que salir de su habitación para pedirle a mi madre y a mi hermana que se fueran. Eso realmente me molestó mucho, porque lo último que quería era que mi esposa se molestara y estresara, y eso fue exactamente lo que hicieron. Me sentí muy mal por ella, y me sentí extremadamente enojado con mi madre y mi hermana. Así que decidí responderles de una vez por todas, y creo que dije algo de lo que no me puedo retractar, lo cual me hace sentir muy mal. Ellas estaban gritándome por la solicitud de mi esposa de que se fueran, llamándome egoísta, diciéndome que estaba dejando que mi ego se interpusiera en una familia feliz y que mi hijo sería muy desafortunado por tener un padre narcisista como yo. Les respondí que al menos yo iba a poder tener un hijo, cosa que no puedo decir de mi hermana. Sabía con certeza que solo había venido aquí porque sabía que era infértil y ahora quería una relación con su futuro sobrino o sobrina para que pudiera actuar como un parásito, colarse como madre, lo cual es simplemente patético. A mi madre le dije que la única razón por la que estaba aquí era para alentar las ilusiones de su hija. Le dije que era una madre aún más fracasada que mi hermana, porque, a pesar de tener 2 hijos, había fallado en estar presente para cualquiera de los 2, y todo esto era culpa suya. Mis palabras realmente las impactaron, y ambas se fueron inmediatamente después, no sin antes soltar una serie de insultos contra mí. Incluso mi esposa estaba bastante sorprendida por las cosas que dije. Me dijo que no necesariamente estaba en desacuerdo con lo que había dicho, pero en ese momento debió haber sido muy doloroso para ellas escucharlo. Por supuesto me siento terrible por haber dicho todo eso, porque realmente no soy del tipo de persona que disfruta hiriendo a los demás, pero siento que tenía que decir algo porque ellas me estaban haciendo ver como el malo y no quería que se salieran con la suya. Así que soy el malo por haber respondido a mi madre y a mi hermana hablando de la infertilidad de mi hermana y diciéndole a mi madre que falló en criar a sus 2 hijos. Actualización 1.
Tuve esa pelea con mi madre y mi hermano hace unos 3 días y desde entonces las únicas personas con las que he hablado sobre esto son mi esposa y mi padre. Ambos tienen prácticamente la misma opinión, que lo que dije fue un poco duro y definitivamente algo extremo, pero, dado el contexto de lo que estaba pasando, estaba totalmente justificado. Lo dije en el calor del momento y es suficiente que me sienta mal al respecto, pero no necesito disculparme porque no es como si mi madre y mi hermana se hubieran disculpado conmigo por nada de lo que dijeron. Ellas son las verdaderas responsables de la pelea. Si se hubieran ido cuando se los pedí, nada de esto habría sucedido, pero decidieron quedarse y pelear conmigo, empujándome al límite, y por eso terminé diciendo esas cosas. Es un gran alivio para mí que las personas que más me importan no piensen que soy el malo por decir esas cosas, aunque me siento mal por haberlo dicho después de que se fueron. No sé si mi hermana dijo algo sobre mí, pero sé con certeza que mi madre ha estado despotricando sobre mí durante días desde que sucedió esa pelea. Ha estado hablando sin parar a mi padre y él ha estado de acuerdo conmigo, pero eso solo ha hecho que mi madre se enoje aún más porque cree que mi padre está alentando mi mal comportamiento. No entiendo cómo no se da cuenta de que es exactamente lo mismo que ella ha estado haciendo con mi hermana desde siempre y probablemente la razón por la que mi hermana es como es. Ella cree que le debo a ella y a mi hermana una gran disculpa porque solo estaban tratando de estar ahí para mí y yo las convertí en las villanas sin motivo. Es gracioso porque siento lo mismo sobre ellas, así que supongo que en este punto es simplemente su palabra contra la mía. De todos modos, lo más importante es que no van a recibir ninguna disculpa de mi parte, porque se merecían totalmente lo que obtuvieron. Si no me hubieran presionado, no habría explotado contra ellas. Es así de simple. Como dije, mi única prioridad va a ser mi esposa, y voy a tratar de no dejar que estas cosas insignificantes me molesten a partir de ahora. Actualización 2. Más de una semana desde que tuve esa pelea con mi madre y mi hermana. Estaba tratando de mantener todo en privado, hablando solo con mi padre y mi esposa al respecto, pero parece que ellas no querían respetar eso. Decidieron hacerlo público y publicaron algo sobre mí en sus redes sociales, donde solo mencionaron las cosas que yo había dicho, pero no mencionaron el contexto en el que las dije. No estoy bromeando, solo había un párrafo en el que mencionaban los comentarios que hice, pero no había absolutamente nada sobre lo que ellas dijeron o lo que llevó a la pelea en primer lugar. Por supuesto, después de eso comencé a recibir llamadas y mensajes del resto de la familia diciéndome que no estaba bien que hiciera comentarios así contra mi familia y que esperaban algo mejor de mí. Muchos incluso me preguntaron si era verdad, porque se negaban a creer que yo fuera capaz de decir esas cosas. Me quedé en shock de que hubieran publicado eso. Antes de ponerme en contacto con ellas, decidí hablar con mi padre sobre el tema, y me dijo que incluso él estaba sorprendido de que las dos hubieran hecho esto. Estaba tratando de hacerlas entrar en razón para que eliminaran la publicación, pero no había tenido suerte. Hasta ese momento, estaba furioso de que hubieran hecho eso, así que decidí tomar cartas en el asunto. Después de hablar con mi esposa, decidí publicar lo que realmente sucedió ese día. No negué el hecho de que había dicho las cosas de las que mi madre y mi hermana me acusaban, pero también lo puse en el contexto de lo que realmente había pasado, para que al menos todos los demás entendieran. Si iban a buscar simpatía de los demás, me aseguraría de que al menos la gente conociera toda la verdad. Hablé sobre su visita, lo que mi madre me había dicho sobre el embarazo de mi esposa hace unos meses y lo que realmente llevó a la pelea ese día. Después de que hice mi publicación y la gente comenzó a leerla, empezaron a comentar en mi apoyo. Muchas personas se acercaron a decirme que habían sido rápidas en juzgarme y que lo sentían, pero que ahora que sabían toda la verdad, no estaban seguros de a qué lado apoyar. Eso está bien para mí, porque sé que lo que hice no fue ni de cerca tan malo como lo que ellas hicieron. Ni siquiera necesitaba que la gente estuviera de mi lado. Si hubiera querido simpatía de todos, habría sido la primera persona en publicar. La única razón por la que decidí aclarar las cosas fue que no quería que viniera odio innecesario hacia nosotros. Pero no creo que mi madre y mi hermana entiendan ese concepto. Han pasado un par de días desde que ambos publicamos nuestras respectivas versiones y me han estado acusando de ser un egocéntrico, que busca atención, lo cual realmente describe lo que son ellas, no yo. Ellas piensan que lo que hicieron no justificaba el tipo de reacción que recibieron de mi parte
y creen que mis declaraciones fueron indignantes, independientemente del contexto. Pero no creo que el resto de la familia lo vea así. De todos modos, estoy contento de haber podido contar mi versión de los hechos. Actualización 3. Han pasado un par de días desde mi última actualización y hoy cuando revisé mis mensajes y redes sociales por la mañana, me di cuenta de que muchas personas me habían dicho que mi madre y mi hermana habían eliminado sus publicaciones sobre lo sucedido. Supongo que empezaron a recibir muchas críticas del resto de la familia, lo que las obligó a tomar esa decisión. No creo que nadie estuviera comprando la narrativa que intentaban imponer, de que yo solo buscaba atención y simpatía, y por eso había publicado algo en mi defensa. Todos los demás también coincidieron en que aunque lo que dije estuvo mal, estaba algo justificado dadas las circunstancias. No pudieron soportar la presión, así que decidieron eliminar sus publicaciones, y para mí fue como una gran victoria. No he quitado la mía todavía, porque quiero mantenerla unos días más por si intentan hacer algo gracioso. Otra cosa interesante sucedió hace un par de días, poco después de que publiqué mi versión de los hechos. Mi cuñado decidió enviarme un mensaje. Como no soy muy cercano a mi hermana, tampoco lo soy con su esposo, así que realmente no hemos hablado mucho. Por eso, fue una agradable sorpresa cuando se puso en contacto conmigo y me dijo que sabía que su esposa nunca se iba a disculpar conmigo. Y hasta ahora no pensaba que tuviera una razón para hacerlo, porque solo había escuchado su versión de la historia, pero ahora que había leído la mía, ya no sabía qué creer. Me pidió que no hablara de esto con nadie y que lo mantuviera entre nosotros, pero por si lo que yo estaba diciendo era realmente cierto, quería disculparse en nombre de su esposa. Desde que se enteró de que iba a lidiar con la infertilidad durante un buen tiempo y que un embarazo natural sin fertilización in vitro no sería posible, ella ha estado bastante sensible. Se notaba que él estaba pasando por mucho por el tono de su mensaje, y realmente sentí simpatía por él. Así que le dije que estaba bien y que me alegraba mucho que al menos se hubiera acercado para disculparse. Parece un tipo genuinamente agradable. No sé cómo terminó con mi hermana, pero he honrado lo que le prometí y no he hablado con nadie sobre esto hasta ahora. Bueno, excepto aquí, pero no creo que eso rompa la promesa. Actualización 4. Ha pasado un par de semanas desde mi última actualización y recientemente decidí eliminar mi publicación. Pensé que ya había estado suficiente tiempo y que para ahora todo el mundo conoce la verdad. También pensé que no necesitaba castigar más a mi madre y a mi hermana de lo que ya están siendo castigadas, porque quienes son como personas ya es suficientemente malo. Hablé con mi padre hace un par de días y me contó que mi hermana y su esposo están en proceso de divorcio. Desde que descubrió que tenía problemas de fertilidad, ha estado actuando completamente loca. Siempre fue excesivamente mimada, con derecho y, siendo honesto, un poco desequilibrada. Pero últimamente había llegado a niveles intolerables. Al parecer se había vuelto muy tóxica y su esposo había hecho lo posible por tolerarlo, pero después de una pelea reciente ya no pudo más, así que ella volvió a casa de mis padres y desde entonces ha sido un constante drama en la casa de mi padre. Me siento mal por mi padre. Por supuesto, mi madre se asegura de que su hija no se sienta mal y ha estado culpando a su esposo por todo lo que ha salido mal, reforzando la creencia de que mi hermana nunca puede estar equivocada en nada. Sinceramente, me duele el corazón por mi padre, por tener que lidiar con todo esto. También sentí un poco de lástima por mi hermana, porque recientemente descubrió que no podrá tener hijos y ahora su esposo le está dejando. La segunda parte es definitivamente su culpa, pero bueno, no soy tan cruel, así que decidí eliminar mi publicación. Aún así no voy a disculparme por nada y tampoco voy a ponerme en contacto con ellas porque estoy bastante seguro de que no han cambiado. Mi padre incluso me ha estado diciendo que hay mucho del tipo de mentalidad de «debía haber sido yo y no mi hermano» con respecto al embarazo circulando en la familia. Así que creo que lo mejor es mantenernos alejados unos de otros, como siempre. Mi prioridad es mi esposa y mientras ella esté feliz, yo estoy feliz. Así que supongo que se puede decir que en este momento estoy muy feliz. Actualización 5. Lo primero que quiero contarles es que ya soy padre, y mi esposa y yo tenemos un niño hermoso y regordete. Claro, como cualquier padre no soy objetivo, pero es imposible no ver lo perfecto que es. Estamos muy felices y honestamente eso es lo único que importa. En este momento nuestras familias, tanto la de mi esposa como la mía, han estado visitándonos para conocer al nuevo integrante. Bueno, casi toda la familia, excepto mi madre y mi hermana. Como podrán imaginar, las cosas entre nosotros siguen igual, y no tengo ninguna intención de cambiar eso ahora que tengo a mi hijo. Mi hermana, como era de esperarse, no ha mostrado ningún interés en el nacimiento de su sobrino. No me sorprende en lo absoluto.
De hecho, es un alivio porque honestamente prefiero no lidiar con ella en esta etapa tan feliz de mi vida. Por lo que he escuchado, ha estado quejándose y tratando de minimizar el tema del bebé. Pero como sigue viviendo en casa de mis padres, el único que tiene que soportar su negatividad es mi padre. Nosotros, por nuestra parte, no nos hemos visto afectado en lo más mínimo, y realmente no nos importa lo que diga o haga. Su ausencia es más un regalo que una ofensa. Mi madre, en cambio, parece haber recordado de repente que es mi madre, y que ahora también es abuela. Desde que nació el bebé, ha estado insistiendo en que mi padre sea el mediador entre nosotros para que le demos la oportunidad de conocer a su nieto. Pero afortunadamente mi padre se ha mantenido firme y le ha dicho que no quiere meterse en el medio. Sabe muy bien cuál es nuestra respuesta. No va a conocer a nuestro hijo. No sé qué esperaba, después de todo lo que hizo, especialmente después de sugerirle a mi esposa que abortara. Lo dijo de una forma tan casual, como si estuviera proponiendo cambiar de restaurante porque a mi hermana no le gustan los mariscos. Fue absurdo, desalmado, y una de las razones por las que nuestra relación nunca se recuperará. A estas alturas mi madre debería entender que ciertas acciones tienen consecuencias, pero parece no querer aceptarlo. Ahora, sobre mi hermana, sé que las cosas no están yendo bien para ella, y la verdad no siento ninguna pena. Su divorcio se completó hace poco, así que imaginarás lo miserable que es. Mi padre ya le ha dicho que debería empezar a buscar un nuevo lugar para vivir. Y aunque a mi madre no le ha caído nada bien la sugerencia, él no lo ha dicho en broma. Parece que mi padre finalmente está alcanzando su límite después de estar soportándolos. Imaginar lo que ha sido para él soportar su actitud ahora que la cosa no le están saliendo bien. Así que eso es todo. He tratado de mantener esto bastante acotado para poder volver con mi hijo. Si quieres oír más historias, síguenos y comparte el video. Rediteando con Michi. Miau miau.